Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tiene 28 días para que le salgan las cuentas y logre juntar los 61 escaños necesarios para formar gobierno en Israel. En América Latina son gobiernos elegidos con los mecanismos de la democracia los que a veces tumban la democracia, dice el profesor Steven Levitsky de la Universidad de Harvard, quien ha pasado su carrera académica enseñando ciencias políticas con foco en nuestro continente. Y vamos a hablar del Sofagate, en particular en un episodio entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, con repercusiones políticas. Saludo a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Bueno, agradecido que me hayan invitado, una bendición estar con ustedes. Como siempre es un placer tenerte. Saludamos a Ian Eises, integrante de Llamada de Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, escuchándote tuve que pensar en el juego de las sillas musicales. Vamos a hablar un poquito de ese episodio tan particular. Saludamos a Walter Arbilli a través de Skype, que nos acompaña en el programa de hoy. Walter, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, contento de poder estar juntos, aunque sea por esta manera, hasta que, estemos todos vacunados. Esperemos que así sea. Saludamos en la operación técnica a Robert Brasil, con la asistencia también de Carlos Morti, y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar entonces, primero que nada, nos vamos a ir a Israel, porque allí Netanyahu está viendo la forma y persiguiendo la formación de su gobierno más complejo. Esta información la tomamos de abc.es, porque Benjamín Netanyahu tiene 28 días para que le salgan las cuentas y logre juntar los 61 escaños necesarios para formar gobierno en Israel. El primer ministro en funciones gana 4 semanas de tiempo en un momento clave que coincide con la fase del juicio que afronta por corrupción, en la que han comenzado los testimonios de los testigos, y asegura que no es imposible. Con la calculadora en la mano, sin embargo, las combinaciones que tiene sobre la mesa resultan las más complejas de sus últimos 12 años consecutivos en el poder. Por encima de la división tradicional entre derecha e izquierda, la Cámara israelí se divide entre partidos pro y anti-Netanyahu, y los dos bloques necesitan el apoyo de los islamistas de Ra'am para tener opciones de gobierno. La baja participación en los que fueron los cuartos comicios en menos de 2 años permitieron al partido de Mansur Abbas ganar fuerza y convertirse en la formación bisagra. Reuven Rivlin encargó el lunes en la formación de gobierno a Netanyahu porque fue el candidato que obtuvo más recomendaciones, 52. El líder del Likud tiene el respaldo firme de los dos partidos ultraortodoxos y de los colonos de sionismo religioso. A ellos se podría sumar el ultranacionalista Naftali Bennett con los 7 asientos de Yamina. Pero Netanyahu seguiría necesitando 2 escaños más y la única opción sería conseguir 2 tránsfugas o pactar con los islamistas de Ra'am. Este apoyo árabe, sin embargo, es una línea roja para sionismo religioso. Si el panorama del primer ministro no es sencillo, el de la oposición tampoco lo es. Yair Lapid, líder de Yesh Atid, consiguió el apoyo de 45 diputados. El ex periodista de Tel Aviv dio un paso clave para poder superar los 61 asientos al ofrecer a Bennett una jefatura de gobierno rotatoria y cediéndole el primer turno. En este caso, el ejecutivo estaría formado por 8 partidos: Yesh Atid, Azul y Blanco, Yamina, Laborista, Yisrael Beiteinu, Meretz, New Hope y los islamistas de Ra'am. Sumarían 62 asientos y lograrían lo que parece imposible: apartar a Netanyahu del asiento de poder. Una disputa intensa por estos días en Israel, estimado Alberto, que en este caso quería hacer una aclaración porque allí, decían de que se necesitan votos tránsfugas, algo así que por acá por Uruguay lo utilizamos con cierta connotación, pero tiene que ver con aquellas figuras políticas que se van de un partido a otro tras un acuerdo. Así que estamos en una situación bastante particular que está enfrentando Netanyahu por estos días, Alberto. De las más complicadas, diríamos. Ajá. Porque tiene 28 días, justo un mes calendario lunar, para juntar 61 escaños, para formar un nuevo gobierno. Uh-huh. Pero a eso hay que añadirle otra cosa: un juicio por corrupción. Ajá. Y la palabra corrupción nos retiñe los oídos. Uno puede pensar en muchas cosas. Así que dije, vamos a investigar para no hacer para no formar opiniones equivocadas. Uh-huh. Él está acusado de soborno, fraude y abuso de poder, porque él dijo recibir regalos de amigos, y recibir regalos de amigos, según su opinión, no va en contra de la ley. Voy a mencionar 3 de los muchos casos de lo que se les acusa. El caso 4000, la Fiscalía sostiene que Netanyahu acordó ciertos favores a la empresa Besef Telecom Israel por el equivalente a unos $500 millones
Y como contrapartida, el primer ministro Netanyahu recibiría cobertura mediática favorable en un periódico digital. El otro caso es el 2000. Netanyahu es acusado de haber negociado con Arnon Moses, el propietario del periódico Yediot Aharonot, para garantizar una cobertura mediática favorable, y a cambio el mandatario legisló una nueva ley o normativa para frenar el crecimiento de un diario que le hacía la competencia. Entonces, a veces es bueno informar qué es de lo que se le acusa. Claro. El tercer caso, y es la última que voy a tocar, la tercera acusación, pesa sobre el líder del Likud y es en relación a la recepción supuestamente ilícita de champán y puros. Netanyahu y su esposa son sospechosos de haber aceptado regalos por valor de unos $210,000. Ahora, Netanyahu es un ser humano como tú y yo, que necesita a Cristo. Y yo pensaba, ¿cuántas veces Dios ha hablado, ha advertido del peligro de aceptar sobornos? La corrupción para el cristiano entraña un pecado grave. ¿Por qué es? Por un lado, una agresión al prójimo, y por otro lado, una agresión al bien común. Y esta debería ser nuestra actitud. Estaba meditando en un pasaje que para mí fue inspirador y fue de mucho ánimo hace unas semanas atrás, que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 33, versículo 15 al 16. Y esto yo creo que debe ser un ejemplo para cada uno de los hijos de Dios en esta tierra. Dice la palabra: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. ¿Qué es cohecho? Soborno. El que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias. Y añade, el que tapa sus ojos para no ver cosas malas. Así que no es siempre un millonario el que quiere corromper a un cristiano. El propio diablo tiene sus emisarios. Un pequeño obsequio. Mira esto o aquello, que es impropio, pero nadie te ve. Tenemos mucho para perder. Versículo 16. Porque el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, el que cierra su mano para no recibir su horno, ¿qué recibe? Dice el versículo 16, este habitará con las alturas, fortalezas de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Hay recompensas presentes y futuras, es lo que nos dice la palabra de Dios para todo aquel que rechaza el soborno. Versículo 17. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Y esto es lo maravilloso. Cuando uno se abstiene de todas estas cosas que son tan comunes, ¿qué es lo que ganamos? Lo más bello y lo más maravilloso, la comunión con nuestro Padre Celestial. El mismo David lo dijo en el Salmo 15:1, Señor, ¿quién entrará a tu santuario? Y la palabra responde, ¿no? El que no acepta también soborno, entre otras cosas. En Levítico 19:35, para no quedarnos solo con un pasaje o dos de la Escritura, Dios mandó en 19:35 a tener balanzas con pesas y medidas exactas. En Deuteronomio 16:19 dice la palabra, no aceptes el soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios. Dios ayuda a ser sabio y entendido. Así que les animo a que se queden con el consejo de la palabra de Dios y no se dejen engañar con los espejitos de colores que el enemigo puede mandar. Continuamos en la revista Radial. Vamos a hablar de América Latina porque, según este artículo que vamos a compartir de BBC Mundo, se trata de gobiernos elegidos con los mecanismos de la democracia, los que a veces tumban la democracia. Esto lo dijo el profesor de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky, quien ha pasado su carrera académica enseñando ciencias políticas con foco en América Latina. Es categórico sobre el panorama en nuestra región. Nunca antes América Latina había sido más democrática que en las últimas décadas, dice esto el profesor en una conversación con BBC Mundo vía Zoom desde Boston. Para Levitsky, que ha pasado las últimas décadas investigando partidos, autoritarismo, democracia e instituciones en América Latina, quienes hablan de ola autoritaria en la región exageran. Pero el académico, sin embargo, reconoce riesgos en algunos países por la fragmentación política y la crisis de partidos. Al ser preguntado ¿cómo ve el panorama de la democracia en América Latina?,
contesta: creo que los años que vienen van a ser años difíciles. Las democracias siempre corren peligro en épocas de crisis económicas, dice en este caso Levitsky. Los gobiernos simplemente no van a tener dinero y en sociedades tan desiguales como las de América Latina se va a debilitar aún más la confianza pública en la democracia, que es muy baja, sostiene este profesor, quien en su libro, que se llama Cómo mueren las democracias, quien redacta este artículo le consulta acerca estos 4 elementos que el profesor hace mención. Y allí el profesor responde lo siguiente, Alberto. Primero, un candidato que sugiere que no va a seguir las reglas del juego democrático y que rechaza desde el principio ciertas reglas del juego democrático es un indicador. Segundo, otro indicador es cuando un candidato niega a legitimidad de su rival, que dice que su rival no es alguien con el que está en desacuerdo políticamente, sino que lo trata de enemigo, subversivo, un terrorista, es decir, niega la legitimidad de su rival. El tercer indicador, promover la violencia aunque fuera de una manera sutil. Un político que no denuncia siempre la violencia política es un peligro. Y finalmente, un gobierno que amenaza con quitar ciertos derechos civiles, por ejemplo, a los medios, o que va a demandar a los medios, también es una amenaza. Estos 4 indicadores que menciona quien redacta este artículo, bueno, le consultaba justamente al profesor de la Universidad de Harvard, Steve Levitsky, respecto a cuáles son las señales que podemos estar viendo es si estamos ante un potencial líder autoritario, teniendo en cuenta este análisis, Walter, que hacemos en cuanto a lo que es las democracias en América Latina y lo que él ha visto y analizado en estos últimos años, y da por ahí algunos indicadores de si se está entonces ante un líder autoritario o no. Habla de señales, no habla de indicios, de lo que hay adentro del corazón también. Sí, es muy interesante este artículo y es como para leerlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Cada uno de nuestros países, ¿no? Uh-huh. Yo nací bajo una dictadura, ¿no? La edad que tengo, nací bajo la dictadura en Uruguay. Fui testigo también de la vuelta a la democracia y lo festejamos como nación. Al igual que otras naciones en nuestra América Latina que en los años 80 vivieron dictaduras, ¿no? Pero ya pasaron varias décadas. Y lo interesante es que en vez de tener una democracia fuerte, madura, por haber aprendido de los errores del pasado, por no tener la misma democracia, no la aprendimos a valorar. Y ahora en muchos países están debilitadas, porque los que antes la exigían a gritos, ahora están atentando contra ella de manera sutil, ¿no? No es a la fuerza, sino a través de pequeños, como vemos, esas señales, ¿no? No voy a profundizar sobre la democracia como forma de gobierno que muestra sus debilidades, pero no como sistema de gobernanza, sino que el problema está en que está puesta en práctica por hombres con naturaleza pecaminosa, que atentan contra ella. No es el sistema o las instituciones que fallan, falla el ser humano por su naturaleza pecaminosa. Y me pareció eso muy interesante, ¿no? Cómo estos políticos, líderes o candidatos que hoy son autoritarios pudieran dar señales de que podrían ser autoritarios durante su campaña o cuando están, por ejemplo, en algunos puestos políticos de menor importancia. Y estos 4 elementos que menciona Levitsky me parecieron muy, muy acertados y muy interesantes, ¿eh? Señales de que estamos ante un potencial autoritario que avasallará contra la democracia. Es muy fácil verlo ahora con el diario del lunes, como se dice, ¿no? Miramos hacia atrás a algunos dirigentes políticos de nuestra América Latina y vemos cómo fueron en el pasado y cómo están hoy, y evidentemente vieron serenamente, ¿no? Acá en Uruguay tenemos un dicho que dice así: ¿querés conocer a Carlitos? Dale un carguito, ¿no? O sea, ¿querés conocer a alguien? Dale poder, dale autoridad. ¿Y qué va a revelar? La verdadera personalidad. Cuando el ser humano tiene poder, autoridad económico o político, realmente somos peligrosos. Y a veces se pueden dar estas señales de alerta. Pero también hay una situación peligrosa en el ser humano que normalmente no enciende las alertas en el exterior. Y es el proceso del pecado en el ser humano, que lo podemos ver allí en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículos 12 al 17, que lo voy a estar leyendo en versión Dios habla hoy, que dice así: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado, recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno
es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen, lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Qué interesante que es este proceso que relata Santiago, y qué señales de la caída, estas señales de la caída, son antes, ¿sí? Son internas, aunque a veces se pueden detectar algún cambio de comportamiento. Es bien claro Santiago cuando escribe, guiado por el Espíritu Santo, que uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. En la versión Reina Valera 60, en el versículo 14, a mí me parece muy interesante y lo voy a leer. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da la muerte. Me gusta esta versión, ¿saben por qué? Porque nos habla de que algo es atraído, como el ratón al queso la trampa. A un ratón no le ponemos cualquier cebo en la trampa, no le vamos a poner una piedra o un ladrillo, se le pone un buen queso, un rico queso, para que se sienta incentivado a caer en la trampa. Y otra cosa que me parece interesante de este texto de la versión 60 es cuándo concibe una mujer. Nadie se entera. La mujer, cuando concibe, es algo interno, e inclusive pasan semanas o meses para saber que la mujer está embarazada, que concibió, que en su vientre lleva un bebé. Y recién pasan 9 meses para que nazca el bebé. Y este proceso, vemos que lleva un proceso de tiempo largo interno. Y es un proceso que está en la mente y el corazón de la persona, el cual debemos de conocer bien, para no hacernos, como me gusta decir, la trampa del solitario, o pisarnos el palito nosotros mismos, que podamos identificar bien qué es lo que nos atrae del pecado, para no caer en la tentación. ¿Qué tipo de cebo me atrae o te atrae? Y quitémoslos delante de nuestro con la ayuda de Dios, y no caer en la trampa del pecado, que está en nuestra carne y yo, ya que uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Solo con la ayuda de Dios podremos vencer la tentación. Y eso es lo que quería reflexionar con ustedes, ¿no? Esa analogía, ¿no? Una señales que se ven y otras que no se ven, pero que el resultado también es muy negativo. Continuamos en la recta final de la revista Radial. Vamos a hablar del Sofagate. Vamos a explicar un poquito qué es esto, porque como ustedes saben, el Parlamento Europeo cree que este episodio del viaje a Turquía dañó la imagen de la Unión Europea. Y ya lo vamos a explicar por qué. Este artículo lo vamos a leer de Nueva Economía Forum. El portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, dijo que el llamado Sofagate ha provocado un daño a la imagen de la Unión Europea, en referencia a que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no pudiera sentarse en el lugar que le correspondía por protocolo durante una audiencia oficial. En un encuentro organizado por Nueva Economía Forum, Duch se pronunció así sobre la polémica generada por este episodio, que ha llevado al primer ministro de Italia, Mario Draghi, a llamar dictador al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. El incidente tuvo lugar durante la visita que el martes se realizaron a Turquía von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El episodio se produjo en una audiencia que Erdogan dio a los dos dirigentes europeos, que fueron recibidos en una sala con 2 sillas juntas y 2 sofás. El presidente turco se sentó en una de las sillas y Michel en la otra, lo que obligó a la presidenta de la comisión a colocarse en uno de los sofás a cierta distancia de los otros 2 dirigentes. A este respecto, Duch opinó que lo ocurrido ha provocado un daño a la imagen de la Unión Europea y que por ello el Parlamento Europeo va a invitar a von der Leyen y Michel para que expliquen sus versiones de lo sucedido. El portavoz de la Eurocámara indicó que es difícil determinar si el hecho de que no se diera la presidenta de la Comisión Europea el lugar que le correspondía por protocolo fue porque las autoridades turcas tendieron una trampa a los representantes de la Unión Europea, o todo fue culpa de los servicios de protocolo. Añadió que otra reflexión que cabe hacer es que Turquía sigue siendo candidato oficial para ingresar a la Unión Europea, pero
que en la actualidad parece impensable que esta admisión pueda llevarse a cabo, dada la involución que se ha producido en este país en cuanto a valores democráticos. Aludió a que también puede abrirse un debate sobre quién representa a la Unión Europea en el exterior, cuestión sobre la que dijo que su opinión es que debe estudiarse la fusión de la presidencia de la Comisión Europea y del Consejo, de forma que lo sostente una única persona. Y vamos a hablar de un episodio, acá lo que nos llega, por lo menos a América Latina, vemos las imágenes donde von der Leyen se ve incómoda porque no hay asiento en realidad para ella, están estos dos asientos, se la sienta luego en un sofá un poco más alejado y queda como en una situación bastante incómoda. Sí, a nosotros nos parece un poco jocoso este juego de sillas musicales, pero en realidad es una falla grave. Una falla grave a este nivel, ¿no? Y nadie sabe si era una trampa o un error del protocolo europeo. Pero este tipo de gafes no suelen pasar por casualidad. A veces queda la duda si fue un error o a propósito. Como cuando en una reunión entre la canciller alemana Angela Merkel y Vladimir Putin en 2007, capaz que se acuerdan, apareció un perro labrador de Putin. Lo recuerdo. Y Putin luego declaró que él no sabía que Merkel tenía respeto a los perros luego de haber sido mordido. Respeto o miedo, diría yo, ¿no? Ella decía respeto, porque había sido mordida cuando niña. También este acontecimiento trae varios ingredientes que hacen sospechar cierta complicidad. El equipo europeo viajó a Turquía para recuperar la relación dañada entre la Unión Europea y ese país. Turquía estaba en la lista de ser miembro de la Unión Europea, pero entonces vino el intento de golpe en 2016 y la subsiguiente represión política. El año siguiente Erdogan ataca a Angela Merkel diciendo «usas métodos nazis», y en el mismo episodio tildó de restos de nazis y fascistas a las autoridades neerlandesas. Lanzó una invasión en Siria, reclamó derechos sobre territorios griegos en el Mediterráneo, y hace menos de medio año Erdogan llamó a boicotear productos franceses. El mes pasado Turquía salió del Convenio de Estambul, que es el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que es muy grave la situación en ese sentido en Turquía. Y justamente este último tema estaba en la agenda de von der Leyen. Ella iba a reclamar los derechos de las mujeres en Turquía. Ahora ella, como única mujer en la sala, fue obligada a hacerse de un lado. Esa posición en el sofá ya indicaba que sus palabras no iban a ser recibidas con el peso de su investidura. Muchos también critican a Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, porque no intervino a favor de la presidenta de la Comisión, que es su igual en rango y compañera de la delegación. Algunos especulan que hay cierta rivalidad entre los dos y que por esto Michel habría sufrido con cierta satisfacción esta situación, pero la sugerencia de unificar ambos cargos en una sola persona, como termina el artículo que leyeron, hace pensar en el futuro, donde en 2 episodios ocurrirá una unificación similar. Voy a la Biblia, al libro de Daniel, donde leemos acerca del último imperio antes de la venida del Señor, y este imperio será dirigido por 10 dirigentes representados por 10 cuernos. Leemos en Daniel 7, versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. 3 puestos son ocupados entonces por un solo hombre. 3 cuernos arrancados y un cuerno ocupa su lugar. Uno de boca grande. Luego, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, leemos acerca del mismo imperio del tiempo final y leemos los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Aquí, en este versículo, vemos que todos los puestos son fusionados en uno solo y ocupados por un solo hombre, un solo dictador. Y este dictador llevará a este imperio a la ruina. Los acontecimientos en Europa nos hacen ver cuán actual es la Biblia y nos llama a levantar nuestras cabezas porque el Señor viene. Ahora, en cuanto a la competencia entre 2 representantes del mismo bloque,
Esto me hace pensar en los discípulos del Señor Jesús, que continuamente se peleaban por ser el primero. Leemos en Marcos 9:33 que Jesús llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó a sus discípulos: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Pero ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y esto no solamente vale para los discípulos, sino también para cada uno de nosotros, que quizás no abiertamente, pero interiormente también luchamos con nuestro ego. ¿Y cómo perjudica esto nuestro testimonio como cristianos, como representantes de Cristo en la tierra? El apóstol Pablo nos dice a nosotros, como lo dijo a los corintios: hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que somos y lo que tenemos es gracia inmerecida. Apliquemos esa misma gracia también en el trato con los demás y vivamos agradecidos. Estamos llegando al final de este programa. Yo le quiero agradecer a Ian, también a Walter, allí a través de Skype, y a Alberto por los comentarios y las reflexiones en este programa. A todos ustedes por la sintonía. Antes de pasarles las vías de contacto, quiero saludar especialmente al pastor Eduardo Ríos y también a su esposa Lilian, que hablaban contigo, Ian, y bueno, decían de que no solo escuchan el programa, sino que también lo comparten a través de WhatsApp, así que le agradecemos el gesto. Un pique también para todos los demás. Sin dudas. Les pasamos las vías de comunicación. Lo pueden hacer por WhatsApp. Nos pueden escribir al 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. Pueden buscar en Facebook Llamada Medianoche Uruguay. Allí nos identifican por el logotipo en verde. Nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos. Que pasen muy bien.